Bienvenidos una vez más a una transmisión en punto de las 7 de la tarde y siempre puntuales. ¿Para qué? Para recibir el consejo práctico de nuestro Señor. Hoy vamos a ver un tema que le titulamos Todos tienen su opinión, todos. Así, cualquier persona acerca de cualquier tema tiene su opinión muy particular. Eso no es de nuestro siglo XXI, eso siempre ha sido desde la antigüedad. Mire lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De acuerdo a su opinión, la gente se dirigía. Colosenses 2:8 también dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen las tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Fíjese. La gente tiene mucha imaginación. Precisamente la palabra filosofía viene de el conocimiento del ser humano o la mente, la opinión del ser humano. Filos, conocimiento, filosofía, sabiduría humana, ¿sí? O vamos a hablar de un conocimiento humano. Aún, fíjese, los que deciden muchos gobiernos solo es para su propio beneficio. Mateo 20:25, nuestro Señor Jesucristo habla. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mire, mas entre vosotros no debe ser así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, que es pues solamente muchas veces un término que no tiene nada de realidad en lo que se desempeña después. En este mismo pasaje bíblico, en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada a ustedes sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad con cada uno de sus habitantes. Y vuelve a reiterar: pero entre ustedes no debe ser así. En 1 Samuel, no lo voy a leer, pero quienes conocemos un poquito más de la Escritura, vemos cómo Dios mismo advierte que el gobierno humano, pues, simple y sencillamente va a actuar de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su humana manera de pensar. Muchos son los aspectos que interviene el ser humano durante su vida. Todos nosotros vamos a experimentar diferentes experiencias. Pero si nosotros ponemos atención, cada quien, ¿sí?, usted y yo nos hemos percatado de que los seres humanos toman decisiones. Algunas decisiones son comunes, algunas decisiones son más complejas y otras decisiones son solamente para salir adelante ante alguna circunstancia. Quizás no sea la óptima, porque posiblemente en esas decisiones vienen más consecuencias que a lo mejor hubiese quedado sin hacer nada. Bueno, esa es la situación. Debemos pues nosotros debemos apelar a la sabiduría, debemos apelar al razonamiento, debemos apelar a aquello que nos va a llevar a tomar una mejor decisión. Mire, aunque a veces posiblemente pues será lo peor, lo mucho menos peor, a veces. Muchas veces decimos, ¿cuál es lo peor? ¿Cuál es lo que me va a traer menos consecuencias? Y muchas veces la gente así decide. Así es toda la vida. Así es todo nuestro caminar, ¿sí? Así es como funcionamos y cómo decidimos esos entes pensantes como lo somos usted y yo. Hay áreas, quiero también explicar lo siguiente, hay áreas en la vida cotidiana que dominamos. Y a lo mejor no representa esos casos de decidir si conviene o no conviene. Ya sabemos lo que es correcto. Hay otras situaciones así. Pero también hay otras áreas que necesitamos investigar, necesitamos instruirnos para poder decidir lo mejor. Necesitamos documentarnos y resolver de la forma más conveniente. Fíjese bien, todo, ya en nuestros tiempos, todo se puede investigar. Podemos encontrar la mejor receta, podemos encontrar el mejor procedimiento en cualquier área. No hay nada, ¿verdad?, que esté oculto a nosotros que podamos consultar. Ahí está el internet. Lo único que debemos hacer es darle un clic a la computadora y sí, efectivamente debemos de
discriminar, por llamarle así, información que no es correcta, buscar fuentes confiables, porque no todo lo que está en Internet es correcto, no todo lo que está en Internet es confiable. Ese criterio debemos también tener. Y como le digo, hay temas que dominamos, hay temas que investigamos y rápidamente identificamos la mejor solución. Pero, así con mayúsculas, existen temas que son polémicos. Y esos temas polémicos tendrán precisamente opiniones polarizadas, de los cuales en esas opiniones se presentan precisamente el criterio de una persona, o sea, su apreciación personal, acorde a lo que pues él se imagina. Y como le digo, todos tienen su opinión, todos, ¿sí? Pero meditemos en esto. Si se requiere aplicar un procedimiento, pues basta, como le digo, que vayamos a investigar al respecto y posiblemente haya 1, 2 o 3 criterios, pero el fin será el mismo: obtener un producto en óptimas condiciones. También el caso, por ejemplo, de una receta de cocina. La elaboración de algún platillo, pues a lo mejor tiene varios procedimientos y todos quedan riquísimos. También en la fabricación de algún producto sencillo o más sofisticado, existen los procedimientos. ¿Para qué? Para reparar una maquinaria, para reparar un automóvil, para detectar una falla, ¿sí? Para darle mantenimiento a algo. Hay procedimientos específicos, hasta también para cultivar algo. Hay un procedimiento que usted y yo podemos instruirnos, podemos investigar y lo vamos a hacer correctamente bien. Sin embargo, como le digo, hay temas polémicos, que de lo cual pues no mucho se ha escrito, y lo que se quiere escribir no es lo correcto. Miren, esos temas polémicos son temas de criterios personales, son temas de perspectivas personales, son temas de apreciación individual y a veces, en ocasiones, unilateralmente, en donde ya entra el conflicto. Esto es, no sabemos a cierta o con certidumbre si es correcto o es incorrecto. Para unos es correcto esto, para otros no es correcto, ¿sí? La palabra de Dios también de repente toca ese tema en donde dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dependiendo de la perspectiva de cada quien. Bueno, entonces, para unos será verdad, para otros no será verdad. Para unos será ético esto, para otros no será ético. Para unos será justo, para otros no será justo. Y ese es donde entra precisamente, como le digo, el criterio, las perspectivas personales y hasta unilaterales, le repito. Y puede haber tantas opiniones como habitantes hay en la tierra. Y aquí es donde requerimos, usted y yo, una pauta confiable, una pauta segura, una pauta que considere todos los aspectos y presente claramente las consecuencias de no llevarlos a cabo. Consecuencias, fíjese bien, que únicamente padecerán quienes se equivoquen en tal o cual tema. Es importante también que nos instruyamos en aquellos aspectos de los cuales, como le digo, hay mucha polémica. Y no es del siglo XXI, es de siempre. Y en ese sentido, podemos observar diversidad de opiniones, y aquí es donde vamos a abordar el tema. Podemos encontrar y observar diversidad de opiniones acerca del aborto, acerca del famoso feminismo o del machismo, acerca de la orientación sexual, que conlleva a decidir sobre también si es correcto o no es correcto celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, de lo que está de moda hoy, la discriminación, si es discriminación, si no es discriminación, cuándo es, cuándo aplica, de la inclusión también. Yéndonos un poquito más adelante, pues del transgénero, o también de algo que todavía la computadora no me marca errores de apreciación o de ortografía, porque todavía no tiene ese término, pero un término que se está metiendo ahora en nuestros tiempos, transgénero. Y otras cosas que pueden aparecer, fíjese, y porque la mente del hombre sigue avanzando. La forma del pensamiento humano sigue avanzando, la forma de pensar del ser humano sigue avanzando, sigue evolucionando. Mire, es cierto que la teoría de la evolución pues solo es teoría, solamente es una opinión de un ser humano que piensa que aconteció así, pero no está probado, sigue siendo una teoría.
Sin embargo, escuchen bien lo que le voy a decir, lo que no es teoría es que la mente del ser humano o la perspectiva del ser humano sí va evolucionando. La mutación de la forma de pensar del ser humano, esa no es teoría, es un hecho y lo estamos viendo cada vez más. Esa es nuestra sociedad. Y en estos aspectos polémicos que mencionamos, como le digo, habrá un sinfín de opiniones en donde cada uno tendrá su propia moral, en donde cada uno tendrá sus propias perspectivas. Pero como le menciono, seguirán mutaciones en la forma de pensar. Y esto se convierte en un grave riesgo, ya que el hombre no tiene, nosotros como seres humanos, no tenemos la capacidad de resolver conflictos que competen quizás a todo el mundo. No tenemos la capacidad de resolver con nuestra mente, aunque lo intentemos, pues acerca de temas que mundialmente se están manejando. Porque muchas veces tomamos decisiones al respecto u opiniones al respecto que no son asertivas, lo cual pues llevará y sigue llevando a una mutación en la forma de pensar de la sociedad, en donde una vez más se repite lo que leímos en el libro de los jueces. Cada quien va a tener su perspectiva, cada quien va a tener su opinión, según su conocimiento o según su ignorancia, y hasta según su maldad. Cada quien tiene su opinión. Pero ante esta disyuntiva, y para evitar conflictos globales, ¿qué es? Escuche bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es lo que debemos tomar como referencia para homologar opiniones, para unir opiniones y evitar problemáticas sociales que cada vez se agudizan más? Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que tomar como referencia? La respuesta es esta: lo que desde el principio fue establecido. Exactamente así, desde el principio fue establecido. Esto es, lo que Dios, el creador de todo, pues tiene la mayor opinión y la mejor opinión. Dios tiene la pauta a seguir. Esa pauta que todo ser humano, si lleva a cabo, pues los conflictos desaparecerán. Porque ya no es lo que piense usted, lo que piense aquella persona, lo que piense aquella otra persona, o tal cultura, cual cultura, sino lo que, si aplicamos lo que dice Dios, entonces, pues, va a terminar en situaciones de diferencias. Mire, cuando usted y yo buscamos conocer lo que Dios ha establecido, entonces vemos que en Él hay verdadera justicia, vamos a encontrar que en Él hay verdadera prudencia, que en Él hay, y está la razón, la sensatez, y hasta el sentido común. Él, todo lo que Él estableció, funciona, y funciona correctamente. Los conflictos del pensamiento del ser humano siempre han existido, y siempre van a existir. La desigualdad siempre ha existido. Las apreciaciones psicológicas en todos los sentidos siempre han existido, porque son perspectivas humanas. Inmundicias, lascivias siempre han existido. Aspectos de querer tener el control siempre ha existido. Esa es la naturaleza caída del hombre, que a su vez, en esa misma condición, desea aportar la solución. Y entonces vienen así las opiniones descabelladas, en donde solamente se apoyan en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo me imagino, o lo que yo así creo que es. Esa es la realidad. Y eso no va a llevar a ninguna solución, sino más bien van a traer más conflictos. Repito, en estos puntos polémicos habrá tantas opiniones como seres humanos hay en el mundo. Cada quien tiene y va a defender su verdad, la cual, como he mencionado, solo es una apreciación muy personal de seres humanos con limitaciones en relación a lo que Dios ha establecido o al conocimiento de Dios. Pero lo que opina una persona muchas veces es un criterio unilateral. Lo que opinan un grupo de personas serán sus posturas filosóficas del grupo al cual pertenecen. Solamente son pensamientos humanos. Lo que opinan, escuchen lo que le voy a decir, los gobernantes, pues van a opinar lo que sea más conveniente de acuerdo a sus intereses. Escuche bien, lo que opina la religión
pues también tiene su opinión. Aquí verdaderamente no es importante o toma más importancia, fíjese bien, la opinión del hombre, no. Porque en estos temas, estamos hablando de estos temas polémicos, no son los que son claramente identificables como un procedimiento o un proceso de algo, no, estamos hablando de estos temas polémicos del aborto, de la discriminación, del feminismo, del machismo, de si los matrimonios se deben de casar con otra persona del mismo sexo, en ese punto, ¿sí? La opinión del hombre, la verdad, pues va a ser de acuerdo a su perspectiva. La opinión de un grupo va a ser de acuerdo a sus perspectivas e intereses. La opinión del gobierno va a ser también de acuerdo a sus intereses. La opinión de la religión también muchas veces es de acuerdo a sus intereses. Por eso es importante que veamos mejor qué es lo que opina Dios. Eso es lo más importante, que usted y yo investiguemos y veamos qué es lo que opina Dios. Y alguno de repente pudiera argumentar, oye, entonces, ¿no es lo mismo lo que opina la religión que lo que opina Dios? Si la religión da como fundamento y comprueba que eso es lo que ha sido establecido por el mismo creador de todo, entonces sí tiene validez, porque está en comunión con la opinión del Padre Celestial. Pero si la religión humana, en su opinión al respecto de estos temas, no está alineada a lo que opina Dios en su palabra, pues solamente pasa a ser un pensamiento más. Es importante conocer qué es lo que Dios dice. Nuestro Señor Jesucristo precisamente esto lo denunció en Marcos 7:7. Dice lo siguiente: enseñan como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Y ahí es donde entra el pensamiento humano. No siempre la religión está alineada a lo que Dios estableció en su palabra. Veamos, y eso es lo que yo le quiero mostrar, veamos qué opina Dios Padre acerca de cada uno de estos temas polémicos. Escuche bien, del aborto. ¿Es bueno abortar? ¿Es correcto abortar delante de la presencia de Dios o delante de Dios? Salmo 139:16 dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. O sea, tú te diste cuenta que tenía vida desde que era un embrión. Y Éxodo 20:13 dice: no matarás. Bueno, acerca de la sexualidad, Génesis 1:27. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. ¿Cómo los creó? Los creó a su semejanza, ¿sí? En carácter. Y los creó como varón y mujer. Así lo dice la versión traducción lenguaje actual. Hombre, creó Dios al hombre y a la mujer. La versión Reina Valera dice varón y hembra los creó. Esa es la realidad. Eso es lo que opina Dios. Eso es lo que estableció Dios. ¿Qué opina Dios del matrimonio entre personas del mismo sexo? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre, ¿verdad?, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí hombre quiere decir varón. Y esto lo repite en Mateo 19:5 y Efesios 5:31. Eso es lo que opina Dios. Eso es lo que estableció Dios. ¿Qué opina Dios acerca de la discriminación, la inclusión? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios no hace diferencias. Dios no excluye ni incluye a unos o a otros, a todos. Dios es un Dios que es justo en todos los aspectos y sobre toda carne, sobre toda persona. Ahora, fíjese bien, el que no teme a Dios, ¿qué es temer a Dios? El que no respeta lo que Dios ha establecido, el que no teme a Dios y promueve la injusticia, el que no teme a Dios y promueve la mentira y la confusión. Escuche bien, Dios no le ha rechazado. Más bien, como lo vemos hoy en día, el ser humano es el que ha rechazado a Dios, rebelándose contra todo lo que tenga que ver con Él, incluyendo lo que Él estableció acerca de estos temas polémicos. Mire, el ser humano decide voluntariamente tomar el camino incorrecto y separarse de Dios. El ser humano decide tomar el camino de lo violento y separarse de Dios. El ser humano decide tomar el camino de lo desviado, ¿sí?, por su propia decisión. Fíjese, diciendo que hace y vive, diciendo y viviendo en lo que bien le parece. Así sucedió también con Sodoma y Gomorra. Hicieron los que bien les parecía y les alcanzó su maldad. Escuche bien cómo lo dije, les alcanzó su propia maldad. Llegaron las consecuencias que estaban
establecidas si se salían de la cobertura de Dios. Y se salieron de la cobertura de Dios, en este caso también en el área pues, de la sexualidad. El ponerse en contra de lo establecido por Dios es semejante a salirse de un tejado cuando están cayendo granizos de Aquilo. Esto es, nosotros somos los que decidimos lastimar nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos rechazar lo de Dios porque yo puedo solo. Y eso es lo que se asemeja. Como le digo, es como salirnos de un tejado, de una cobertura y están cayendo granizos de Aquilo. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a venir consecuencias a nuestra vida, las cuales no quiere Dios. Termino con el siguiente comentario. De todos los temas, sean no polémicos o estos polémicos y que podemos tratar otros más, cada ser humano, no importando quién sea, tendrá siempre su opinión particular, tendrá su filosofía, tendrá su forma de pensar, ¿sí? Hasta un líder religioso tendrá su forma de pensar. Pero yo le doy este consejo práctico esta tarde. Mejor, yo le recomiendo que vaya usted, así como yo lo hago, e investiguemos qué es lo que opina Dios acerca del tema. Y eso es lo que verdaderamente tiene peso para que usted y yo vivamos en el correcto camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Padre, porque en ti, mi Dios, hay sabiduría, hay sensatez, hay prudencia, Padre. Y que si nosotros nos dejamos dirigir por lo que tú opinas y que dejaste escrito en tu palabra, nosotros vamos a decir siempre lo mejor, porque es tu voluntad hecha realidad a través también de nuestra obediencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, Señor. Quedamos despedidos. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Y primeramente Dios, nos vemos pronto.